Hola, ¿cómo están? Estamos en el programa Pensamiento Libre. Tenemos hoy en el estudio al maestro Luis de Tavira, director de la Compañía Nacional de Teatro, que nos va a hablar sobre sus proyectos actuales y cómo ha sido su larga trayectoria. Bienvenidos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Maestro, ¿cómo descubre su vocación de hombre de teatro? Pues por un camino un poco extraño. Es decir, esto que implicaría el reconocimiento de esta vocación como opción de vida y no simplemente la inclinación al teatro, que esa sucede desde que yo era niño. Por eso yo digo que uno cree que elige el teatro, pero el teatro es quien lo elige a uno y es importante darse cuenta de eso. Yo en principio no quería ser gente de teatro, yo quería ser jesuita. Entonces ingresé a la Compañía de Jesús y fue en la Compañía de Jesús donde me topé con el teatro. En un momento privilegiado de la orden y de la iglesia y del mundo en general. Eran los intensos años 60. El mundo despertaba a esa eclosión juvenil de liberación en todos los órdenes. El lema de entonces quedó escrito con elocuencia en los muros del Teatro Odeón, cuando los jóvenes escribieron ahí: la imaginación al poder, conciencia de una juventud que no estaba a gusto con el mundo. Nuestro país también despertaría a la protesta y el reclamo para democratizar a nuestra sociedad. Y la iglesia vivía los intensos momentos de una conversión que después abandonó a través del Concilio Vaticano, donde reconocía que la iglesia y sobre todo sus instituciones pertenecían a la Edad Media, no habitaban en el mundo de los hombres contemporáneos y hacía falta ponerla al día y preguntarse cómo se puede vivir el cristianismo en un mundo así. Y de manera particular las órdenes religiosas y los religiosos, y entre ellos los jesuitas, preguntándose qué significa ser jesuita hoy. A mí esto me toca estando en los estudios de letras clásicas. Estudiábamos latín y griego y tuvimos unos maestros excelentes, pero recuerdo a uno en particular que nos enseñaba el griego a través de los textos de Sófocles. Nos los leía en griego y a mí me produjo eso un movimiento interno que en su momento no supe cómo discernir. Pero cuando llegó la ocasión de presentar un examen, que había que presentar un examen del fin de este curso de griego, yo pedí que mi examen fuera una representación. Y entonces hice una representación basada en Antígona de Sófocles, en griego. Y yo creo que ahí los jesuitas, que eran mis maestros, se dieron cuenta de que había algo en mí. No nada que yo expresara deliberadamente y formulara explícitamente: quiero hacer teatro, sino fue simplemente tratar de acercarme al mundo griego, a lo que significaban esas palabras arcaicas que fundan nuestros conceptos, a través de esa dimensión prodigiosa del poema trágico. Entonces, la Congregación 31, que realizaron los jesuitas después del concilio, en el contexto del concilio,
vio claro que quería formar a sus escolares, a sus aspirantes a la formación jesuítica, ya no en colegios cerrados, en seminarios cerrados, sino lanzarlos a las universidades para que estudiaran con los jóvenes contemporáneos de su tiempo. Y entonces yo recibí una carta donde se me enviaba a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Ciudad de México, a estudiar teatro. De manera que yo empecé a estudiar teatro por obediencia, porque me mandaron los jesuitas. Y llegué a la universidad en 1968. Debíamos haber ingresado esa generación en septiembre, pero antes de poder entrar nosotros a clases, entraron los tanques y tomaron la universidad. Había detonado el movimiento de 68. Todo esto provoca en mí deslumbramientos, asombros y tomas de conciencia muy poderosas. Inicié mi camino en el teatro como estudiante en la facultad y ahí me topé con grandes maestros y grandes hombres de teatro que me enseñaron que el teatro es también una forma de comunidad espiritual enormemente exigente. Comencé a vivir un conflicto serio, porque en la comunidad absorbente y exigente del teatro yo era el jesuita y en la comunidad jesuítica yo era el teatrero. Entonces tenía yo que articular en mi interior y conciliar estas cosas y creo que lo conseguí, de manera que descubrí que lo que yo buscaba, que al llamado al que yo había respondido al ingresar a la Compañía de Jesús se encontraba en el teatro, que no era distinto, que no era opuesto ni contradictorio. Y entonces me comprometí con el teatro, y me comprometí con el teatro de la universidad, que era en ese momento también la instancia renovadora del Teatro Nacional. Hasta que pasado el tiempo, pues termina el concilio, luego eligen un papa, luego lo asesinan, luego sube al poder un atrabiliario, un papa polaco, que al parecer los medios lo quieren mucho, y este señor traicionó el espíritu del concilio, descabezó a la Compañía de Jesús y puso todos estos experimentos en cuestión y pidió que se echara para atrás. Entonces a mí me dijeron que yo tenía que dejar aquel camino, porque sí, autoritariamente, porque sí, porque no procedía, porque se pensaba como antes del concilio. Y yo no estuve de acuerdo. Mi fidelidad es al Espíritu, mi fidelidad es a esa voz que me llamaba y que se fue concretando e identificando en el teatro como el modo de vida. Y luego pues el teatro mismo se encarga de colocarlo a uno en su lugar. En principio yo no pensaba ser director, pero tenía que hacer prácticas de dirección necesarias para el currículum académico, y entonces me vi presionado a dirigir, y una vez que comienzo a dirigir, pues me doy cuenta de que ese es mi lugar en el teatro y ese es mi lugar en la vida. Muy bien, maestro, gracias. ¿Y cómo, entonces usted no empezó como actor, sino se fue directamente a la dirección? Pues no, sí empecé, bueno, no es que empezara como actor o que yo quisiera ser actor. Es decir, al venir de la Compañía de Jesús, un poco la idea era que yo estudiara teatro. Probablemente los superiores lo que pensaban es que yo resultara o bien un teórico del teatro, o bien un dramaturgo, o un maestro de teatro, ya que el teatro siempre ha ocupado en la formación jesuítica un papel importante. Pero claro, para aprender teatro hay que entrar a la esencia del teatro, que es la actuación. Entonces, pues tuve que hacer los cursos de actuación y de hecho, pues trabajé como actor muchísimas veces. ¿Y quiénes considera usted que han sido sus maestros? Bueno, fundamentalmente Héctor Mendoza, que fue esa presencia deslumbrante que yo encontré en la Facultad de Filosofía y Letras. Con él comencé a trabajar como actor. ¿Cuándo empieza usted a enseñar ya como proyecto de vida, como parte de su proyecto como gente de teatro?
Pues en mi afán de construirme director y de construirme en el sentido en el que en ese momento la modernidad del teatro dependía del concepto de puesta en escena, cuyo autor es el director de escena, y esto no quedaba claro en México. De alguna manera se da un conflicto en el que el teatro lucha por su autonomía como arte primigenio anterior a la literatura, pero el siglo XIX comprendió al teatro como una ilustración de la literatura. La mayor parte de las veces el autor escribe, pero no hace teatro. Y eso sucede sobre todo después de la industria de la imprenta, en donde aparecen los libros y aparece la sociedad de lectores, digamos esto después de la Revolución Industrial, es decir, en el siglo XVII y XVIII. Y entonces se funda el concepto literario del teatro, pero el teatro desde el origen no era literatura, es anterior a la literatura. Entonces, ser director en la época en que yo comienzo a ser director implicaba asumir una batalla por mostrar al director como el autor de la puesta en escena y por mostrar al teatro como puesta en escena y no como ilustración de un texto, de donde se sigue que el actor tampoco es un declamador de textos literarios, sino es el creador del personaje. Toda esta renovación fue difícil al principio, hubo que dar en su momento una batalla contra los autores que sentían a esta nueva figura del director como un invasor. Finalmente, yo creo que el siglo XX va a pasar a la historia del teatro fundamentalmente por la aportación del concepto de puesta en escena, por su ejercicio y por su éxito. Muy bien. Hay un montaje que fue muy especial para mí, que fue el primer montaje que yo vi dirigido por usted, que fue La Noche de Hernán Cortés. Lo vi aquí en el Teatro Principal y me dejó como muy impactada. Yo estaba todavía en la prepa y de alguna manera eso me causó mucha curiosidad respecto al teatro. Me gustaría mucho saber si hay algunos montajes a lo largo de su carrera que ocupen un lugar como especial en su trayectoria, y lo vamos a ver después del corte. En un momento continuamos. Continuamos en el estudio, en el programa Pensamiento Libre con el maestro Luis de Tavira. Retomamos la pregunta con la que nos quedamos antes del corte. Maestro, ¿hay algún montaje que haya sido especial, que recuerde de manera significativa en su vida, en su trayectoria? Es una pregunta muy difícil. Por eso la única respuesta leal sería el próximo. Porque cada uno es en su momento una exigencia completa de vida. Te pondría un ejemplo. Es difícil preguntarle a un padre a cuál de sus hijos prefiere. No, dirá que a todos. Hay experiencias más ingratas, unas más generosas, unas más felices, unas enormemente difíciles, pero todas nos piden el compromiso y la entrega total. Cuando nos preguntamos con qué se hace teatro, la única respuesta que uno puede decir es con todo, no hay reserva. Y entonces, en lealtad a cada uno de esos espectáculos, tengo que decir que todos, y que todos esos me potencian para decir que el más importante de todos es el próximo. Pienso que llega a ser persona del teatro aquel que no cesa de cuestionarse sobre los enigmas de la existencia. Quizá para eso se hace teatro. Tal vez por eso todavía existe el teatro, nos dice el maestro Luis de Tavira. Nacido en la Ciudad de México, Luis Fernando de Tavira Noriega estudió letras clásicas y filosofía y se especializó en arte dramático.
Ha dirigido más de 40 puestas en escena a lo largo de todo México y ha participado en diversos encuentros internacionales como el Festival de Teatro de las Naciones de Vitet, el Holland Festival y el Festival de Teatro de las Américas, entre otros. Ha sido maestro de actuación y dirección en la UNAM, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Universidad Iberoamericana y en el Núcleo de Estudios Teatrales. Además, ha impartido diversos seminarios, cursos y talleres en los principales centros de estudios del país, así como en las universidades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha participado en diversos simposios internacionales, como en el Encuentro sobre Arte para los Pueblos de las Naciones Unidas y la UNESCO, y en el Encuentro Internacional de Directores de Teatro. Y un poco hablando sobre la entrega que tiene la gente de teatro con su oficio, con lo que hace. Alguna vez un maestro me dijo que, o siempre nos repetía eso cada vez que empezábamos un proceso, nos decía, para ser un buen actor o un buen ejecutante, hay que ser primero una buena persona. Me gustaría si pudiera hablar un poquito respecto a esto, a la humanización. Claro, es el sentido central del teatro. Gracias al teatro los seres humanos nos entendemos personas. Vinimos a eso, a la vida, todos. Vinimos a llegar a ser nosotros mismos. Es decir, a construirnos más allá de sujetos y de seres vivos y de circunstancias en nosotros mismos. Y esto implica asumirnos como un proyecto de construcción. Entonces la vida se convierte en la tarea de realizarnos. A eso venimos, a realizarnos. Luego había algo nuestro que todavía no era real, ¿no? Hay un filósofo alemán, Heidegger, que dice que somos deyecto en la existencia, es decir, hemos sido arrojados al tiempo y a la existencia. De pronto nos sorprendemos en la existencia, en la vida, y nos sabemos finitos. Es el momento de pasar de deyecto a proyecto. Uno se imagina a sí mismo quién quiere llegar a ser. Ni a los animales ni a las plantas les pedimos ni les hacemos la pregunta de qué quieren llegar a ser. A un perro le pedimos que siga siendo un perro, a un árbol le pedimos que siga siendo un árbol, a un niño pequeño o a un joven le preguntamos, ¿y tú qué quieres llegar a ser? Y entonces uno se formula quién quiere llegar a ser. Y si consigue, mediante su propia dramaturgia, no sabe qué es dramaturgia, hacer la dramaturgia de la persona que quiere llegar a ser, entonces lo que se sigue es entregarse con coherencia a la realización y ser leal a ese proyecto. Proyecto es idealidad. Lo que uno llega a ser es lo que han hecho de uno los actos. Esto es lo que el teatro nos enseña y por eso es el arte del personaje. El actor es el creador del personaje. El personaje en tanto un constructo, una morfología que no es otra cosa que la vida humana convertida en personaje. Personaje en tanto que se es único sujeto del drama, es decir, de la situación, del dilema, de las opciones, de los obstáculos, del conflicto para desenlazar. Esto nos ha enseñado el teatro. El actor, por lo tanto, no es otra cosa que aquel artista capaz de en sí mismo y consigo mismo crear al personaje, porque hace un momento decía yo que en el arte solo hay dos cosas reales, el artista y la obra. La obra hace artista a esa persona y el artista es el que hizo la obra. Esto lo entendemos con facilidad si vemos al poeta y al soneto, al compositor y a la sinfonía, al escritor y la novela, al escultor y la escultura. Pero en el caso del actor, ¿cuál es la obra? Y tenemos que concluir algo que es muy difícil de entender, que nos hace comprender que el actor es el artista más extraordinario que pueda haber. El actor pretende ser él mismo la obra de arte, porque con su persona puede dar lugar al personaje,
Por lo tanto, si el actor no es persona, pues no puede ser actor. Y la paradoja está en que se convierte en esa persona por virtud del personaje. Es decir, el personaje es quien lo hace ser esa persona. En la Universidad Nacional de Tavira fue director de actividades teatrales y del Centro Universitario de Teatro, y en el Instituto Nacional de Bellas Artes fue miembro del Consejo Asesor de la Compañía Nacional de Teatro y del Centro de Experimentación Teatral. De Tavira es autor de 13 piezas teatrales y 15 obras dramáticas y ha publicado ensayo, drama y poesía en diversas revistas nacionales e internacionales. Entre sus libros se encuentran Un teatro para nuestros días, El teatro en las fronteras de la modernidad, El teatro de la incomprensibilidad eterna y Hacer teatro hoy. Y también hay alguna de las ideas que me han llamado la atención de lo que he leído de sus ensayos y sus textos de teatro, es acerca de cómo la transformación de la sociedad a través del teatro empieza a partir de la transformación de uno mismo. Y retomando un poquito la idea que abordamos en el bloque anterior acerca de cómo empezó usted a formar actores, ¿cómo es que usted ayuda a sus alumnos, a la gente con la que usted trabaja, que está formando, a ser buenas personas y de alguna manera también, en algún momento, buenos actores, buenos artistas? Pues sí, como te iba contando en la otra parte de la conversación, yo llego a la pedagogía por necesidad. Si como director me importaba instaurar en el ejercicio teatral el concepto de puesta en escena, había que formar a los actores, porque no existían los actores para semejante concepto de teatro y semejantes ambiciones de dirección. Y entonces, por necesidad, hubo que ponerse a formar a los actores para ese concepto de teatro que era la puesta en escena. Y entonces eso me llevó a la pedagogía. Y después ya me quedé en la pedagogía, que también es una vocación y es una pasión. Y la pedagogía me descubrió muchas cosas, entre otras que probablemente todo lo que yo pueda sentir que he aprendido del teatro se lo debo a esos alumnos. Es decir, a esta observación constante. Mi vida ha sido el privilegio de un goce mayor, que es contemplar el proceso de autoconstrucción de un sujeto en obra de arte. Esto es mucho, es un enorme privilegio. Goethe, cuando escribe esa trilogía sobre la formación humana, que son las 3 novelas de Guillermo Meister, utiliza como ejemplo de formación de un hombre, de construcción de una persona, a un actor, porque el actor es el paradigma de la construcción humana. Y ahí cuenta cómo esa persona descubre que su vocación en la vida es ser actor, y entonces ingresa a una etapa especial, a un privilegio de la vida, y que permite la sociedad, y que aquellos sujetos de esa experiencia debieran estar profundamente agradecidos, que es lo que él llama los años de aprendizaje. Es decir, somos sujetos de aprendizaje e invertimos una etapa de nuestra vida que no volverá en esos años de aprendizaje, en donde nuestro trabajo es el aprendizaje. Después seguirá uno aprendiendo siempre, pero ya trabajando, ya haciendo otras cosas. Los años de aprendizaje son unos y no vuelven. Ahí se fundan muchas cosas. Por eso me apasiona la pedagogía, y lo que me importa de la pedagogía del actor, básicamente lo reduciría a cuatro metas importantes. Primero, el de la construcción del sujeto como persona, porque el actor es el artista de la personalidad. Después, la formación del actor como integrante de una comunidad, porque el teatro es un arte colectivo. Después, la formación del actor como artista,
y no solamente como oficiante, sino como poeta. Esto es lo que implica la excelencia de exigencia del arte. Y finalmente, la de ese actor y ese artista como un sujeto comprometido con su comunidad, con una conciencia social de responsabilidad ante los demás, porque el teatro es un servicio a los demás. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento. Seguimos en Pensamiento Libre con el maestro Luis de Tavira. Continuamos en Pensamiento Libre con el maestro Luis de Tavira en esta estupenda charla sobre teatro. En el bloque anterior hablábamos acerca del compromiso que adquiere el actor, el artista, la gente de teatro con su sociedad y con su comunidad. Estaba pensando ahorita justo en la capacidad que usted tiene de dejar en sus alumnos esta huella sobre la importancia que tiene el compromiso con la sociedad y el compromiso también que adquieres con el grupo, con el colectivo con el que te pones a trabajar. Me gustaría que me hablara un poco sobre esta dimensión espiritual, mística que tiene el teatro y sobre cómo se proyecta esto en la comunidad. Bueno, pues es teatro, es decir, es el arte de la vida. Y entonces nos preguntamos qué es la vida, qué es la existencia, si no es un mero accidente o un absurdo. Cómo explicar los anhelos incontenibles del corazón, cómo explicar los sufrimientos profundos del ser humano. Cómo no plantarse ante las preguntas más íntimas que todo ser humano se plantea y de las que pretende huir la mayoría de las veces. Entonces el ser humano crea una prodigiosa convención que es el teatro, que es otra forma distinta al oráculo para plantear sus preguntas y descifrar los enigmas de su existencia, para lo cual se reúne con los otros. Teatro quiere decir mirador. Quien acude al teatro se convierte en espectador. ¿Espectador de qué? No es un mirador frente a un paisaje, no es un mirador frente a las estrellas, es un mirador frente a los seres humanos allí, es decir, en el aquí y ahora, en su desamparo, en su anhelo, en su pasión, en su dilema, en su necesidad de resolver sus crisis. Y entonces se apasiona. Lo que viene a descubrir el espectador es que el teatro se trata del mismo. Cuando el teatro sucede íntimamente en el espectador, en la mente del espectador, el teatro le está diciendo a aquel que lo contempla: tú tienes que cambiar. Este es el acontecimiento espiritual del que hablamos. Por lo tanto, hay que acudir a un escenario previo que es el de entrar en esta comunicación que nos concierne y que nos compromete. Por eso el teatro es un arte comunitario. Suele decirse frecuentemente en los libros teóricos que el origen del teatro es religioso. Yo estoy convencido de que es al revés. Las religiones tienen un origen teatral. El teatro es aquello que reunió a los hombres en comunidad y los religó frente a sí mismos. Y después vienen las religiones una vez conseguido esta liga, este religarse. El teatro es pasión por la vida humana, es pasión por el dilema íntimo, por lo inconfesable. Esto supone que aquel que se dedica al teatro
tiene que entrar en una experiencia de profundo silencio para descubrir la voz que habla en el silencio. Llegar a ser actor, diría yo, aprenderá a hablar aquel que antes aprendió a callar, porque así aprendió a escuchar, porque hay una voz que habla en el silencio. Entonces el teatro se vuelve una mántica. Entiendo por mántica una comunicación sin signos. Las otras son semánticas. La del silencio es mántica. Y ahí el actor aprende a escuchar lo que habla en el silencio, lo que habla en el secreto del corazón, lo que habla en el escándalo de la pasión y lo que enfrenta al no saber del instante que sigue. Sus obras teatrales han recibido el premio del jurado del Festival de las Américas de Montreal, el Premio Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral de Caracas, Venezuela, el Premio de la Agrupación de Periodistas Teatrales y el Premio Juan Ruiz de Alarcón, entre muchos otros. Entre otras asociaciones internacionales, de Tavira es miembro del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral y de la International Association Theatre Critics. Luis de Tavira es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006 en el área de Bellas Artes y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Actualmente funge como director de la Compañía Nacional de Teatro y del Centro Dramático de Michoacán. Pues aquí en México el teatro está muy centralizado. Hay una actividad teatral muy concentrada en el Distrito Federal, que es como lo que de repente se da a conocer, lo que sale en los periódicos, lo que se reseña de pronto en la televisión o en el radio. Y hay una actividad precisamente un poco más silenciosa, más anónima, que es la actividad que se hace en provincia, en las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos. ¿Usted qué recomendaciones podría hacer a toda esta gente que está ávida de hacer teatro y que tiene poco acceso a una formación rigurosa o pues incluso a una escuela de teatro como formal y que van aprendiendo pues desde pues los trancazos que se dan cuando se suben al escenario hasta las cosas que leen o las cosas que ven sin tener necesariamente un guía o un maestro? Bueno, tu pregunta, son muchas preguntas, pero yo partiría de compartirte una experiencia personal. Después de muchísimos años, más de 35 años de estar haciendo teatro en la Ciudad de México, de pronto sentí que en una ciudad despersonalizada, mecanizada, donde ya no hay comunidad, donde todas las relaciones están refrigeradas, donde uno tiene que tratar con máquinas o en su defecto con robots, el teatro tiene poco que hacer ahí y hemos insistido en hacer el teatro en esa superconcentración urbana y allí no en cualquier lugar, sino a su vez en las concentraciones de la alta cultura. Y lo que empieza a ver ahí es un enorme hastío y empezamos a ver que las salas se quedan semivacías, que el interés por el teatro va decreciendo y no porque el teatro deje de estar vivo o deje de ser un buen espectáculo e incluso un importante arte. El problema es de la sociedad, no es del teatro. Y entonces en la radicalización y en la búsqueda de recuperar la comunicación cálida que supone el teatro, me fui de la Ciudad de México pensando que todo estaba agotado. Y entonces me fui a Pátzcuaro. Ahí trasladé la parte de actividad de los exalumnos de la Casa del Teatro, de los actores formados por nosotros, que habíamos estado recluidos en el monasterio teatral de San Cayetano. Y nos fuimos a Pátzcuaro, que es una aldea cálida, y ahí construimos un teatro en la
quinta de veraneo que había sido del general Lázaro Cárdenas y que nos dieron para hacer esto, un enorme privilegio. Y comenzamos a hacer intensa y apasionadamente el teatro. ¿Para quién? Y entonces salimos al encuentro de esa otra comunidad, una comunidad pequeña, cálida, pero que no conocía el teatro. Y entonces sucede una experiencia espectacular, el descubrir el entusiasmo que implica descubrir el teatro. Y nos fuimos más allá de Pátzcuaro y construimos un teatro y lo subimos un camión, no digo yo un escenario ambulante, no, un teatro, un mecano, un teatro completo, cerrado, con telar, con iluminación, donde haya condiciones dignas para hacer el teatro. Y nos fuimos a las comunidades donde nunca antes hubo el teatro, y luego me percaté de lo que sucede en este país, en donde el 90% de los mexicanos no conoce el teatro, nunca ha ido al teatro. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Lo que implica esto es darnos cuenta de que no solamente no hay nada agotado, sino de que está todo por hacer. Porque donde el teatro puede suceder es allí, en esas comunidades donde aún hay personas que están viviendo el dilema de su identidad vital y nacional, porque en esas comunidades los mexicanos han perdido la fe en sus instituciones y prefieren emigrar a los Estados Unidos para adquirir otra nacionalidad, otra situación en donde creen encontrar las soluciones de sus problemas, y entonces nuestra tierra se abandona y nuestra sociedad se vuelve una sociedad de migrantes. Ahí descubre uno la urgencia de la acción teatral. Para la gente de teatro siempre es un gran honor y un gran placer tener cerca al maestro Luis de Tavira. Voy a hacer una presentación muy breve. Luis de Tavira es director de la Compañía Nacional de Teatro, director de escena desde 1970. Hoy en día, una de las referencias obligadas del teatro en nuestro país. Decía Baltasar Gracián, el sabio jesuita aragonés, que el dilema decisivo de la humana crisis no en otra cosa consiste sino en tratar de ser personas, porque solo entre personas es mundo el mundo y no selva entre bestias. Es que hoy como nunca es necesario el teatro, pero es necesario el teatro entre aquellos que tienen hambre. Estoy convencido de que hacer teatro es como hacer pan, un pan sabroso, un pan cálido, un pan nutriente. No se hace pan para servirlo en la mesa de los ahitos, de los hartos que lo desprecian. Se hace pan para los hambrientos. Hay una enorme hambre de espíritu en nuestra sociedad y está en el interior, en esas comunidades pequeñas que no tuvieron nunca antes el teatro. El derecho al teatro es de la sociedad, antes de ser derecho de los artistas y de ser derecho de nadie y de gente que cobre derechos de autor. El teatro es el derecho de la gente, porque es la gente la que con la riqueza de la nación hace posible que, aunque sea con presupuestos muy pequeños, haya teatro, y deberían ser presupuestos mayores. Si autoridades y sociedad y artistas nos diéramos cuenta de la necesidad y de la prioridad que implica el que existe el teatro. Pero el teatro no tiene nada que hacer más en el mercado, es muy mala mercancía. El teatro es una experiencia intensa de vida y de comunicación cálida entre personas. Y esto está todo el país esperando. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es la duda de los artistas? Hacer teatro es que exista la chispa de vida que lo produce y que produzca a sus espectadores. Ese es el teatro. No es el reconocimiento frívolo de los medios o de lo que sea, donde pareciera que hay un éxito en el reconocimiento porque se fue a la capital y se triunfó ahí y entonces ya se hizo alguien famoso, se volvió estrella. Eso no tiene que ver con la realidad del teatro ni con la necesidad del teatro. Por lo tanto, claro, la descentralización es importante.
sobre todo a nivel de la conciencia de las políticas culturales, pero tampoco se va a conseguir por decreto si no existe el compromiso de los artistas con el teatro y con la sociedad que lo necesita, y la identidad de qué espectador quiere. ¿Qué espectador queremos los que hacemos el teatro? Porque está claro que todos los que hacemos teatro estamos buscando un espectador. ¿Qué espectador estamos buscando? Como el que hace pan, ¿quién esperas que saboree tu pan? ¿El ahito que te hará gestos y lo dejará ahí? ¿O aquel que lo necesita, que tiene sed, que tiene hambre y que lo va a disfrutar? Entonces yo creo que la descentralización pasa por todo esto, porque la sociedad cobre conciencia de la necesidad que tiene, porque los artistas cambien su manera de pensar en el éxito. ¿Qué sería el éxito? ¿Qué éxito querríamos en nuestra acción teatral? Sino que el teatro exista en México y que México exista en el teatro. Y lo otro, pues, ya está claro que no va a ningún lado. Claro. Hablando un poco, ahorita que hablaba sobre este camión que llegaba a Michoacán, a estas zonas, y dijo una palabra ahorita que me llamó mucho la atención, que es las condiciones mínimas o las condiciones necesarias para hacer teatro con dignidad. Me gustaría retomar esto después del corte. Regresamos en un momento con Pensamiento Libre. Continuamos con Pensamiento Libre. Estamos a punto de terminar este programa. Retomamos la pregunta que dejamos antes del corte. Maestro, ¿usted cuáles considera que son las condiciones para hacer un teatro con dignidad? Bueno, estábamos reflexionando que el teatro es un bien público. Esto es lo que implica decir que el derecho al teatro es de la sociedad. Y decimos que un bien público es un valor tal como la salud, como la educación, como el trabajo, como la luz, como el agua. Es un bien. Entonces, el teatro tiene que ser un bien, para lo cual tiene que ser un arte. Y eso implica la calidad. Creo que la estrategia fundamental debe reconocer que la prioridad de la acción cultural y teatral de nuestro tiempo es crear espectadores, es formar al espectador. El espectador del teatro no es el consumidor del evento, el consumidor del mercado que consume eventos, sino es aquel que puede alcanzar a ser el interlocutor del misterio escénico. Y esto supone formación. Solo el buen teatro puede formar al espectador. Multiplicar el mal teatro es contraproducente y eso es lo que se hace muchas veces. Por lo tanto, solo el teatro de mayor calidad seduce a los espectadores, los convierte en espectadores. Si la experiencia teatral es intensa, la persona se vuelve inmediatamente adicta al teatro, es decir, reconoce su necesidad en el teatro. Y esto solo lo consigue la calidad, es decir, ¿qué quiero decir? El drama, lo que se lleva, los actores, la profesionalidad de los actores, la exigencia artística de estos actores, la calidad del montaje y desde luego las condiciones mínimas para que suceda el teatro. Porque hay mucha demagogia en algo que podría sonar en lo que digo, que es todo esto que se ha dicho muchas veces del teatro popular. El teatro popular como devaluado, como no importa en qué condiciones se vaya, y claro, entonces se va a vociferar en las plazas públicas a presentar un espectáculo que no seduce a nadie, que no atrae a nadie. Pues si esto es el teatro, es prescindible. En cambio, si el teatro es lo que sabemos que es, no puede ser prescindible. Y por lo tanto, de la calidad del teatro depende la eficacia de esta estrategia. Tratar de ser personas. Crisis de lo humano parece ya enunciar la impronta esencial del arte de la personificación que es el teatro. Persona.
expresión esta en que se funda el proyecto del hombre como humano. Persona es una palabra teatral. Gracias al teatro, los seres humanos aprendimos a concebirnos personas, es decir, construcciones únicas e irrepetibles de una conciencia capaz de imaginar la propia identidad en el discernimiento de la diferencia. Conciencia necesaria para alcanzar a ser sujetos de una libertad que asume su humanidad. Hablando un poco de sus proyectos del Centro de Pátzcuaro, me gustaría que hablara un poquito sobre el proyecto de Casa del Teatro. Bueno, ahora yo estoy encargado de otro proyecto que me tiene un tanto alejado del Centro de Pátzcuaro y de Casa del Teatro, y es que me han encargado la formación de la Compañía Nacional de Teatro, que es el proyecto en el que estoy trabajando, convencido de que nuestro país y la causa del teatro hacen necesario que exista una Compañía Nacional de Teatro que lo sea en realidad y no simplemente un membrete, lo cual implica conformar un elenco estable con los mejores actores del país para construir un repertorio destinado al espectador nacional potencial, es decir, una compañía que realmente sea nacional, que realmente ofrezca un repertorio que forme a ese espectador y que esté integrado por una comunidad estable y no eventual de los mejores artistas de México. Gracias, maestro. Tenemos la fortuna de tener en provincia a muchos de sus alumnos que usted ha formado y que de alguna manera transmiten la semilla o lo que usted les ha inculcado como trabajo teatral, y cómo estas condiciones no tienen que ser a lo mejor unas condiciones ostentosas en cuanto a recursos económicos, pero sí muy comprometidos con la sociedad. Y como usted dice, el aprendizaje siempre es un intercambio en el que uno aprende de los alumnos y los alumnos aprenden del maestro en esta transitividad que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Hay algo que usted quiera, con lo que usted quiera cerrar esta conversación, alguna conclusión, algo que usted quiera compartir con el público de Pensamiento Libre? Pues yo agradecer la atención y la hospitalidad que han dado a esta conversación, que desde luego se queda interrumpida y pendiente y emplazada. Yo quisiera o desearía haber despertado la inquietud acerca de la necesidad del teatro en nuestra sociedad. No es un problema del teatro ni solamente de los artistas del teatro, es un problema de la sociedad, es un problema de todos. Yo creo que la prioridad de este país es ante todo la construcción cultural, si por construcción cultural entendemos construcción de conciencia. Este es el principal problema del país. La democracia es un fruto de la cultura. La dignidad humana es producto de la construcción del sujeto como persona y el derecho al respeto a su diferencia y el respeto al mundo. Creo que la sed de nuestro tiempo es sed de espíritu, y eso está de manera concentrada en el teatro como en ninguna otra cosa. Sí, Eugenio Barba decía alguna vez en alguna conferencia que el teatro se hace por hambre, y se hace por esta necesidad vital que tiene el espíritu de compartir, y de ahí nace todo el trabajo de los juglares, de todas estas personas que empiezan como a comprometerse con el decir otra cosa, con
con el contar otra historia más allá que la historia oficial que nos quieren contar, ¿no? Claro, su detonante es una profunda insatisfacción, un profundo descontento con el estado de cosas. Solamente el hambriento, el sediento, el insatisfecho, el que tiene necesidad de decir esto no puede seguir siendo así, esto es injusto, no podemos tolerar esta impunidad, este estado de cosas, encuentra el dinamismo que lo lleva al teatro y encuentra también para qué el teatro, porque cuando uno hace teatro uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere decir, para qué quiere hacer la obra, qué tiene una urgencia vital de decir, por qué cosas se muere uno por decir. Gracias, maestro Luis de Tavira. Esperemos tenerlo pronto por aquí. Siempre será bienvenido. Esto fue el programa Pensamiento Libre. Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros y los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias.